Eso, chiquillos, como les dije, si tienen duda o consulta, ustedes vayan interrumpiéndome, preguntando. Yo simplemente ahora estoy mostrando distintos ejemplos de investigaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, como les dije anteriormente, lo que es la ciencia, ¿ya? Volviendo, ¿no es cierto?, a la diapositiva, como ustedes bien decían, el método, la ciencia, ¿no es cierto?, crea conocimiento, como les dije anteriormente, y la ciencia, ¿no es cierto?, se apoya en lo que es el método científico como método lógico para poder generar este conocimiento. Un conocimiento que es acumulable, que es transferible y que permite generar siempre mayor conocimiento, efectivamente. ¿Ya? Entonces acá tenemos las etapas del método científico que las tienen que haber visto con el profesor Diego: observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión y publicación. Yo le estaba preguntando recién y varios contestaron qué es lo que era el método científico, y bueno, en el fondo les quería preguntar también qué entendían por hipótesis. Entonces voy a proyectarles ahora, les voy a colocar aquí un link, chiquillos, voy a ver si me funciona ya. No sé si alguna vez ustedes han trabajado con, con sus profesores con lo que es el Menti. Mm, no, suena. Voy a proyectar aquí, a ver, dije buscar acá. Ya, hay un código, o sea, si ustedes apretan el link, ¿no es cierto? Hay un código aquí, que es 14227242. Quiero ver si funciona esto, ya, porque así puedo hacer las clases más interactivas con ustedes, sobre todo con los que les da vergüenza hablar. Entonces la idea es que ustedes se meten en ese código y les va a dar la opción de dar respuestas. ¿Ya? Quiero ver si resulta. Pudieron meterse al código, o sea, pudieron ingresar a la página y menti.com y ingresar este código para saber si funciona. Quiero saber. A mí me sale la pregunta, pero no me da la opción de poner el código. Me dice cómo dar la respuesta nomás. Le da la opción de dar la respuesta. Ya. Ya voy a ver porque no aprendí a usar bien esto. A ver, déjenme ver si puedo entrar yo. Si puedo entrar yo desde Menti. No, 422. 7242. Voy a tener que aprender a usar bien esto. Aquí tienen esto es lo que tienen que hacer, tienen que meter palabras. Por ejemplo, alguien dice una hipótesis, como decía una compañera, es una respuesta a un problema. Entonces uno, no sé, una idea. Estoy inventando, aquí quiero ver si funciona, ¿no? A ver, veamos. Sí, a mí me funciona. ¿No le funciona a usted? A lo mejor está bloqueado el acceso. A mí sí me funciona. Ya, debería ser el link abierto y que ustedes fueran escribiendo como palabras o frases y debería yo irlo viendo aquí en mi pantalla, pero si no, voy a tener que ir después arreglando este tema. Ya, entonces, efectivamente, si no le funciona, lo tendremos que hacer para la próxima ocasión. Ahí sí, súper, ahí sí está funcionando. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahí sí, chiquillos, ¿ven? Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que meter como 3 palabras o ideas, que es lo que ustedes creen que era la hipótesis, y que obviamente con manera de lluvia de ideas, ¿ya? Ya, entonces, efectivamente, ¿no es cierto? Una hipótesis puede ser una especie de suposición, por supuesto. Una posible respuesta a un problema científico. Entonces, el método científico, que es un método lógico, que nos sirve, ¿no es cierto?, para generar conocimiento, es decir, ciencia, porque ciencia viene del latín conocere, que significa conocimiento, etimológicamente hablando. La hipótesis tiene que ver, ¿no es cierto?, con una posible respuesta tentativa a un problema o una pregunta científica, ¿ya? Entonces, es una suposición.
Entonces, lo que yo les mostré a ustedes, por ejemplo, en estos papers que les mostré, la idea, ¿no es cierto?, era que la hipótesis que se formula en un trabajo, luego uno ve si se valida o no a partir de los hallazgos o de los resultados que uno encuentra en las observaciones o en los análisis. Entonces, el método científico tiene una serie de pasos. Insisto, partimos de la observación, luego proseguimos al planteamiento del problema, posteriormente se construye una hipótesis, que es una posible respuesta a este problema, ¿no es cierto?, o a esta pregunta que nosotros tenemos científica. Luego, ¿no es cierto?, viene en la recolección de los resultados, lo que sería, por ejemplo, la experimentación, que le llaman. La experimentación, la recopilación de los datos, ¿no es cierto?, el análisis de los datos, las conclusiones, ¿no es cierto?, y luego finalmente vemos si, con las conclusiones, si se validó o no nuestra hipótesis, ¿ya? Aquí las ideas que más se repitieron fueron para suposición, posible respuesta, fueron las que más se repitieron. ¿Alguien quiere decir algo, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿sí? Stephanie, ya puso Vivi. ¿Alguien más? Bueno, esto lo vieron con el profe Diego los que fueron ayer. Entonces, el método científico es un... ¿Alguien quiere decir algo? Me interrumpe, no tengo ningún problema, chiquillos, no se compliquen. Es un método de aproximación a la realidad que se utiliza, ¿no es cierto?, para explorar la observación y responder preguntas, ¿ya? Y este método, ¿no es cierto?, sigue una serie de pasos, y dentro de estos pasos, la observación, ¿no es cierto?, es uno de los más importantes porque la idea es que hagamos una observación libre de prejuicio, que sea lo más certera posible, a través de instrumentos, ¿no es cierto?, utilizando nuestros sentidos. Luego planteamos un problema científico a partir de la observación, o a partir de una problemática que nos surge. Por ejemplo, ese paper que yo les proyecté acerca de la evolución de los vertebrados, hay un tema que tiene que ver con los vertebrados, ¿no es cierto?, y ver cómo ha evolucionado los seres vivos, sobre todo en el proceso de transición del mar hacia lo que son las tierras, porque, o sea, ¿cómo ocurrió ese proceso que llevó a la transición desde los peces, específicamente los pulmonados? Los peces pulmonados son los peces que tienen pulmones, y cómo ellos se terminaron, ¿no es cierto?, de alguna forma, como por selección natural, permitieron, ¿no es cierto?, la generación de especies, ¿no es cierto?, que fueron adaptadas al ambiente terrestre y que finalmente terminaron desarrollando extremidades. Entonces, si ustedes se fijan ahí, hay un tremendo debate, hay una pregunta de investigación, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo se generó el proceso de adaptación y de transición de un animal, ¿no es cierto?, marino, de un pez pulmonado, a un animal terrestre, a un anfibio en el fondo? Entonces, es un problema y planteamos una hipótesis. Ya planteamos una hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, de cómo se facilitó esa transición tiene que ver con el genoma, con el ADN. Con tener, ¿no es cierto?, secuencias de ADN que a lo mejor están repetidas, que tienen genes de interés, que permiten la adaptación, ¿no es cierto?, a ambientes terrestres. Luego tenemos la experimentación. Como les dije anteriormente, en el caso de una investigación de tipo ciencias sociales, generalmente lo que se hace es recolección de datos, porque la parte de experimentación no es igual en ciencias como la biología a como las ciencias sociales. Luego, en análisis de estos datos que nosotros recogemos de la experimentación, finalmente las conclusiones, donde vemos si se validó o no se validó la hipótesis, y finalmente la publicación definitiva. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la idea siempre es verificar si la hipótesis era válida o no válida. De hecho, hay métodos que permiten falsear la hipótesis, métodos de trabajo científico, ¿ya? Generalmente la idea es tratar de no, por así decirlo, reafirmar nuestra hipótesis, porque normalmente uno habla hay un sesgo de confirmación que se llama, que es un fenómeno psicológico, de hecho, es un fenómeno psicológico, donde uno trata de buscar elementos en la realidad que confirmen nuestras creencias. Y esto no tiene nada que ver con el método científico, este es un error, no sé cómo es un error cognitivo, no es un error cognitivo,
no voy a decir que es un defecto de fabricación, ya es una condición que traemos nosotros como producto de nuestro sistema nervioso, del desarrollo de nuestro sistema nervioso de manera evolutiva. El sesgo de confirmación, lo pueden buscar en internet. Generalmente los seres humanos tratamos de buscar en naturaleza o en la realidad confirmación de nuestras creencias. Entonces, si yo tengo una hipótesis, que es una posible respuesta a una pregunta que yo tengo, que no tiene por qué ser científica, podría ser una pregunta del diario Vivir, normalmente yo voy a, y formulo una hipótesis, normalmente voy a buscar en la realidad elementos que me confirmen mi creencia, no que me saquen de mi zona de confort. Por eso les digo que es una limitante que viene dado por nuestra estructura de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, obviamente, se dieron cuenta los científicos que era más útil tratar de destruir la hipótesis a través del proceso de experimentación. O sea, buscar aquellos indicios en la realidad que me refutaban mi hipótesis o mi creencia. ¿Se entiende? Entonces, si fíjense, es un método es un método bastante contraintuitivo, pero efectivamente es una manera de hackear nuestra mente. ¿Para qué? Para que no caigamos en errores de apreciación, ¿sí? Entonces, como les dije acá, aquí está diciendo, por ejemplo, si por algún motivo, ¿no es cierto?, nosotros hacemos una investigación a partir de la observación, planteamos las preguntas respectivas, buscamos la información, generamos nuestra hipótesis, hacemos la experimentación y nos damos cuenta que nuestra hipótesis es falsa, no resulta ser verdadera, nosotros podemos ajustar a partir de nuestros resultados, ¿no es cierto?, la investigación y en el fondo volver a construir una hipótesis, pero que esta vez se acerque más a lo que era la realidad, o a lo que es la realidad, de los fenómenos. No sé si se entiende, chiquillos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí se entiende. Si hoy día se fijan, aprendieron algo importante. Hoy día algo muy importante aprendieron, que es el sesgo de confirmación del cual no escapa ni siquiera un científico ni una mente brillante, a menos que sea una persona atenta y que esté, ¿no es cierto?, consciente de las limitantes de su propia mente. De hecho, yo les voy a decir una cosa, chiquillos. Lo más importante para la prueba PAE y para los desafíos académicos, ¿ustedes creen que es saber contenido? ¿Ustedes creen que lo más importante en la vida, ¿no es cierto?, es manejar información, manejar contenido? Lo más importante en la vida, chiquillos, tiene que ver con tener una salud mental adecuada, obviamente, y también saber cómo funciona la mente, porque es la mente lo que nos limita y la que muchas veces nos traiciona. ¿Ya? Entonces, como les dije, la idea, insisto, es seguir un método que permite, ¿no es cierto?, ordenarnos el pensamiento. Este método, chiquillos, es algo súper increíble, chiquillos. Esto lo aprendí yo cuando pasé psicología del desarrollo, ¿ya? Cuando un neurólogo, un psiquiatra, ¿no es cierto?, o un pediatra también, ¿no es cierto?, una persona que sepa de cómo se desarrollan los sistemas nerviosos, un psicólogo, por ejemplo, infantil, sabe cómo funciona la mente. La mente humana, chiquillos, trae incorporado evolutivamente este sistema. Es un algoritmo de resolución de problemas que viene incorporado a nuestro sistema nervioso, que es herencia de la evolución de millones y millones de años, de evolución biológica. ¿Ya? Entonces, lo que hizo la ciencia en el fondo fue como ordenar, por así decirlo, este método de acercamiento. Pero nosotros, de manera natural o espontánea, los bebés, por ejemplo, se han visto cómo ellos se enfrentan a problemas. Entonces, en el fondo, el método científico vendría a ser como una forma de estandarizar, una forma de ordenar de manera metódica lo que nosotros ya tenemos incorporado en cierta forma como método relativamente espontáneo de aproximación a la realidad. Porque nosotros trabajamos en base a hipótesis, chiquillos, si esa es la realidad. ¿Ya? De hecho, al que le guste la computación y si el día de mañana alguno de ustedes quiere estudiar informática, ingeniería en informática o a lo mejor quisiera dedicarse como algo paralelo, créanme que el avance de la inteligencia artificial va de la mano de generar formas de pensamiento que simulan la inteligencia humana y que básicamente en sus bases tienen un algoritmo de resolución de problemas y de planteamiento de soluciones frente a la realidad que sigue, como les dije, un patrón basal similar al método científico, pero que es, como les dije, una forma más espontánea que nosotros traemos
incorporado en nuestro cerebro, por así decirlo, de cómo nos enfrentamos a los problemas y cómo los solucionamos. Entonces, el que uno se genere preguntas es algo natural, chiquillo, es algo espontáneo, no es algo que no sé, que uno diga que viene incorporado por la cultura, ¿entienden? Ya, lo que pasa es que, insisto, el método científico, o sea, la ciencia lo ordena y lo estandariza y lo vuelve metódico, ¿no es cierto?, siguiendo una lógica racional, y en el fondo explota las capacidades que ya traemos nosotros, incorporados, como les dije, en nuestro genoma. Ya, entonces, la pregunta científica, frente a la observación de la realidad, permite la generación de hipótesis, ¿ya? Y esta generación de hipótesis, como les dije, nosotros buscamos someterlas a prueba. Someterlas a prueba, verificar si son válidas o no válidas. Ya les conté que por el sesgo de confirmación tenemos la tendencia a buscar solo lo que nos reafirma nuestras creencias o prejuicios, y no buscar lo que nos viene abajo nuestras creencias, ¿se entiende? Porque sería un método contraintuitivo, pero obviamente los grandes hombres de ciencia y la cultura logró darse cuenta de eso, ¿ya? Entonces, una contribución que hizo la cultura, en el fondo, para mejorar nuestro estándar de vida y la comprensión de la naturaleza. Entonces, como les dije, la experimentación, el someter la hipótesis a prueba, ¿no es cierto?, generan resultados, luego esos resultados se analizan y finalmente obtenemos conclusiones. Ahora me interesa cómo pasar a lo que es la diferencia entre hipótesis, teoría y ley. Entonces, aquí, estos chiquillos ya es PAE derechamente, obviamente, igual que lo anterior, porque aquí tenemos que ir como siendo más ordenados y más metódicos en la definición de cada cosa. Entonces, la hipótesis, como bien decían aquí varias, es, ¿no es cierto?, una posible respuesta a un problema o una pregunta científica, una pregunta de investigación, ¿ya?, que tiene que ser sometida a prueba. Entonces mi pregunta es, ¿qué es una teoría entonces? Que tienen que haberlo hablado también con el profesor Diego. Es el conjunto de muchas hipótesis, ¿o no? Y siempre está en revisión. Es un conjunto de muchas hipótesis que siempre están revisadas. Muy bien. ¿Quién me habló recién? ¿Micaela? Perdón que no alcancé a mirar aquí en el chat. Génesis. 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 Excelente su respuesta. Efectivamente, la teoría, ¿no es cierto?, se apoya en un conjunto de hipótesis. ¿Ya? ¿Y qué me decía como segundo punto usted? Aparte que se apoya en varias hipótesis. Siempre está en revisión. Siempre está en revisión. Ya, muy bien. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Qué les parece? Lo que dijo Génesis. Chiquillos, chiquillas. Benjamín dice que sí, ¿está de acuerdo? Muy bien. Mari también, ya. Perfecto. Entonces, chiquillos, si ustedes se fijan, la hipótesis tiene una función explicativa. O sea que era una forma para explicar un fenómeno que estaba ocurriendo. Porque la pregunta, ¿no es cierto?, que nosotros nos planteamos frente a un hecho, porque esto surge así, chiquillos. Nosotros nos enfrentamos frente a un hecho, frente a una situación, frente a un fenómeno, y nosotros nos hacemos preguntas frente a ese fenómeno. Porque la curiosidad, chiquillos, es algo que viene con nosotros. De hecho, yo les quiero decir una cosa. Traten nunca de perder la curiosidad. Yo sé que suena cliché o que lo han escuchado muchas veces de la curiosidad de los niños. Es muy importante que ustedes traten de siempre tener presente que la curiosidad es un motor del conocimiento. Entonces, no se queden con respuestas fáciles o no se queden con los prejuicios. Traten siempre de tener esa actitud, ¿no es cierto? No traten, sino que tengan esa actitud de querer conocer cuál es la razón profunda por la cual ocurren los fenómenos, o cuál es la explicación del por qué ocurren las cosas, ¿ya? O por qué alguien piensa de una determinada manera. ¿Se entiende? No asumir que las cosas son de una determinada forma porque sí, o porque las personas piensan de una forma porque sí nomás, ¿ya? Porque sería justificar los prejuicios. No sé si se entiende que, chiquillos, esta forma de pensar incluso trasciende a la ciencia, porque es una forma racional, lógica, de enfrentar la realidad. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, uno se plantea posibles respuestas, ¿no es cierto?, frente a un problema, frente a una pregunta, frente a un fenómeno, y luego esa posible respuesta o hipótesis
lo que hace es explicar, aunque sea parcialmente, el fenómeno, una posible explicación, ¿no es cierto?, tentativa, temporal, que tiene que ser validada o refutada. Pero la teoría también tiene un rol explicativo. O sea que la teoría también explica un fenómeno. Pero la diferencia de la teoría con la hipótesis es que, a pesar de que surge del mismo método científico, ya tiene un paso más allá. Porque si ustedes se fijan, la raíz latina de hipótesis, la teoría tiene ya una categoría de tesis. Una tesis es una afirmación que contiene argumentos. Pero si yo les digo a ustedes hipótesis, yo no sé si alguien sabe lo que significa hipo en griego. H-I-P-O, hipo, hipopótamo, hipocampo, hipotálamo, hipotónico. Hipo significa bajo o debajo de. Sí, parecido a lo que usted decía, pro es antes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la hipótesis es en el fondo antes de una tesis, como también usted dice, o bajo o debajo de una tesis. No alcanza a tener la categoría de tesis. Pero la teoría sí, porque la teoría tiene argumentos que la apoyan. En el fondo, la teoría, como bien decían aquí Génesis y varios más, ¿no es cierto?, en el fondo se construye a partir de varias hipótesis, pero ya tiene evidencia que apoya lo que está diciendo. Presenta evidencia empírica u observacional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que me interesa, chiquillos, es que ustedes diferencien entre lo que es teoría, ley, principio y modelo. Hasta el momento hemos hablado de la hipótesis, hemos hablado de lo que es la teoría. La teoría tiene un rol explicativo de la realidad. ¿Ya? La teoría es más que la hipótesis porque en el fondo está construida por hipótesis que ya han resultado ser válidas o validadas por la experimentación, han resistido la experimentación. Son, ¿no es cierto?, es un articulado teórico, ¿no es cierto?, coherente, que se apoya en evidencia empírica u observacional. Entonces, la teoría no es una verdad. La teoría no es universal. No sé si ustedes saben que la teoría de la evolución no es universal. No tiene pretensiones universales. ¿Alguien sabe que en Chile existen unos seres vivos que no evolucionan o que en el fondo desafían la teoría de la evolución? O sea, que sería la contraevidencia de que, o sea, sería la evidencia factual, de hecho no es chamullo, es la evidencia factual de que la evolución no corre para todos los sistemas biológicos o para todos los seres vivos. ¿Sabían eso, no? Y en Chile, estoy hablando en Chile, no estoy hablando de Canadá, ni Afganistán, ni no sé, estoy hablando de Chile. Hola, Estefanía, los que se van incorporando. Ya, resulta de que hay un tipo de bacterias que son bacterias, ¿no es cierto?, quimioautótrofas, bacterias, ¿no es cierto?, que son procariontes, bacterias, ¿no es cierto?, que obtienen energía a partir de la oxirreducción de minerales, específicamente de ciertos tipos de sulfatos. Y estas bacterias lo que hacen es oxidar, como les dije, estos compuestos de azufre y obtienen energía. Son un tipo de organismos que habitan en el mar. Y encontraron unos especímenes en las profundidades de la fosa que hay en Chile, que origina en Atacama y que continúa hacia el sur. Ustedes saben dónde se juntan las placas tectónicas frente a nuestras costas, ¿ya? Entonces, de Concepción hacia el interior, cercano a estas profundidades que yo les digo de esta fosa, ya encontraron especímenes de bacterias que no han evolucionado en ni siquiera en millones, sino que en miles de millones de años. O sea que son especímenes que se han mantenido intactos literalmente durante eones. ¿Ya? Entonces, si hubiera que ver un ejemplo de organismo que no ha evolucionado en el tiempo, en relación a la evidencia fósil y la evidencia genética, estarían este tipo de bacterias. ¿Ya? Y esto que yo le estoy contando salió publicado en varios papers y salió incluso en la página oficial de la NASA. En la página oficial de la NASA lo pusieron como una especie de evidencia que hablaba de que la teoría de la evolución no es universal y por lo tanto si uno
quisiera buscar vida en otros planetas, no necesariamente habría que poner como, como principio de que todo ser vivo necesariamente debe evolucionar. Todo ser vivo debe evolucionar, ¿entiendes? Es como si dijera, mire, vamos a decir características universales de los seres vivos, y dentro de esas características universales vamos a decir que todos los seres vivos evolucionan. Eso no es correcto, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, la teoría presenta excepciones, no es válida para todos los casos, evidentemente no tiene carácter universal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que sería universal entonces? Porque la teoría no tiene pretensión universal. ¿Cuál sería para ustedes lo que tendría pretensiones más bien universalistas? La ley, un principio. La ley, muy bien. Ya, la ley tendría pretensiones universales, exacto, porque sería válida para todos los casos. De todas formas, para todos los casos, dentro, ¿no es cierto?, del marco donde se cumple esta ley, porque también podría ocurrir que alguien me dijera que la ley no necesariamente se cumple, o sea, es como si yo le dijera, en un tablero de ajedrez, se cumplen las leyes que tienen que ver con el juego del ajedrez, pero fuera de ese tablero no se cumple necesariamente la ley, porque la ley es válida dentro del juego, ¿entienden? Pero dentro del juego es universal. Entonces, como que igual tiene una cierta condicionante, ¿se entiende? Entonces, la ley, a diferencia de la teoría y de la hipótesis, no tiene un rol explicativo, tiene un rol descriptivo. Entonces, a nosotros no nos interesa a través de la ley, como les dije, explicar el origen de los fenómenos o cuáles son las causas de un fenómeno. Lo que nos interesa es hacer una descripción de lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, efectivamente, se diferencia la teoría de la hipótesis porque es un cúmulo de conocimiento, ¿no es cierto?, que se basa en la experimentación, en base a resultados, ¿no es cierto?, que se puede expresar matemáticamente mediante una fórmula, pero no tiene un rol explicativo de la realidad, porque no se origina a partir del método científico. Es decir, no es que se hubo una observación, luego a partir, ¿no es cierto?, hubo un planteamiento de un problema, posteriormente una hipótesis, luego la experimentación, análisis de datos, resultados y luego conclusiones, y luego, ¿no es cierto?, construimos una hipótesis, una teoría a partir de esa hipótesis. No sigue ese paso, ¿entienden? La ley básicamente es la descripción de un fenómeno que se apoya obviamente en el método científico o en la ciencia en general, pero que su función principal es describir los fenómenos, como les dije anteriormente, y que se puede matematizar o expresar mediante algún tipo de fórmula. Entonces, desde ese punto de vista, la ley sí tendría carácter universal, ¿ya? Como las leyes de Newton. Pero si usted me habla de las leyes de Newton en un agujero negro, entonces esto no resulta válido, ¿se entiende? Porque ahí salimos un poco del marco donde deberían jugar, al menos de manera coherente, las leyes, porque estamos poniendo un contexto distinto, ¿ya? Pero en general la ley sí tiene un carácter universal, o una pretensión universal. El principio, para ir avanzando, chiquillos, se supone que es parecida a la ley, pero la diferencia que tiene con respecto a la ley es que es descriptiva, describe un fenómeno, no tiene esa secuencia de pasos, ¿no es cierto?, como ocurre con la hipótesis y también, o con el método científico y con la hipótesis y con la teoría, pero a diferencia de lo que es la ley, el principio no es matematizable, o sea que no hay necesariamente una fórmula mediante la cual nosotros podamos expresar este principio, ¿ya? Entonces, representa un patrón de la realidad, describe un fenómeno, se parece a la ley que también tiene carácter universal, pero no la podemos matematizar o expresar mediante una fórmula, como el principio de exclusión de Pauli, por ejemplo. ¿Dudas hasta el momento, chiquillos, chiquillas? No, profe, está todo claro. Entonces, hasta el momento hemos dicho que hemos hablado, ¿no es cierto?, de la diferencia entre hipótesis y teoría y ley y principio, ¿ya? Entonces, no se olviden, la hipótesis, ¿no es cierto?, es una respuesta posible a un problema o una pregunta científica, ¿ya?, que tenemos que someter la prueba para ver si es válida o inválida. La teoría, como bien ustedes decían, se construye a partir de muchas hipótesis o varias hipótesis, ¿no es cierto?, que han resultado ser válidas, que han resistido la experimentación o el sometimiento a prueba que le llaman,
y que presentan evidencia factual, evidencia empírica, evidencia observacional. Entonces la teoría no es una cosa que surge a partir de la imaginación de las personas, sino que tienen que haber hechos, observaciones, datos, ¿no es cierto?, que me están demostrando que la hipótesis resulta ser válida, como sucede con la teoría de la evolución, obviamente. Sin embargo, les dije que la teoría de la evolución, siendo explicativa, no tiene carácter universal, porque la evolución no es válida para todos los seres vivos. Y les traté de dar un ejemplo concreto de un tipo de bacteria quimiosintética que habita, ¿no es cierto?, en las costas de Concepción, en el mar, me refiero, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, hablamos de la ley, que tiene, ¿no es cierto?, una forma distinta de ser porque tiene un rol descriptivo de los fenómenos de la naturaleza, no se origina a partir de la secuencia lógica de pasos del método científico, no se desprende de una hipótesis, no se desprende, ¿no es cierto?, de una teoría. La ley es la descripción de un fenómeno que en el fondo es como a partir de la observación, ¿no es cierto?, de la naturaleza, nosotros descubrimos patrones que tiene la naturaleza. Y esos patrones los podemos matematizar. Entonces uno hace una descripción de un fenómeno, de ese patrón, lo matematiza y tiene una ley. Y esa ley tiene carácter, ¿no es cierto?, universal o pretensiones universales dentro, como les dije, de las reglas del juego, donde estamos considerando la ley, ¿ya? Luego el principio es igual que la ley, tiene un rol descriptivo, tampoco se origina a partir de una secuencia lógica de pasos como el método científico, porque no se origina a partir de una hipótesis. Al igual que la ley es descriptiva de los fenómenos, de patrones que nosotros observamos, pero no lo podemos matematizar. Y finalmente tenemos el modelo, que es una representación simplificada de un fenómeno de la realidad. Este modelo a veces puede hacer alusión a una teoría, como sucede con la teoría atómica. Yo lo puedo representar, la teoría atómica, por ejemplo, la teoría atómica mecánica cuántica, la puedo representar mediante un modelo, ya mediante un esquema. Es una simplificación de la realidad. No sé si les queda claro, chiquillos, más o menos las diferencias entre todas las cosas que hemos visto. Sí, profe. Ya, acá tenemos una pregunta, ¿no es cierto?, Demre. Como les dije anteriormente, se supone que la prueba PAES ya también va a seguir con estos mismos formatos de preguntas, salvo que no necesariamente esta es una pregunta de la antigua PTU, obviamente, ¿ya? Pero tiene este formato de preguntas que son como, que miden habilidades de pensamiento científico, o que, por ejemplo, miden la capacidad que ustedes tienen de analizar gráficos y tablas, ¿ya? Entonces, estas como habilidades de pensamiento científico, más que nada miden si ustedes logran diferenciar los distintos conceptos entre teoría, hipótesis, ley, principio, modelo, y por supuesto también los pasos del método científico, y también si logran ser capaces de identificar variables, por ejemplo, en un experimento, o cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Logran diferenciar entre causa y efecto, ¿entienden? O logran diferenciar entre descripción de un fenómeno y entre explicación de un fenómeno, que puede parecer simple, pero en realidad alguna gente se confunde también con eso. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de pregunta, como les dije, de la antigua PTU, pero que igual, insisto, nos sirve como referencia. Acá dice: un paciente visita al médico debido a que presenta fatiga, falta de ánimo y aumento de peso. El médico realiza un examen físico detectando que presenta uñas quebradizas, reflejos anormales y baja frecuencia cardíaca, por lo que sospecha que el paciente padece de hipotiroidismo, y para confirmarlo le pide que se realice un examen que mide los niveles de hormonas, TSH y T4. La hormona tiroide estimulante es la TSH y la T4 es la tiroxina, que es una hormona que ustedes han escuchado, me imagino, algunos por ahí, y los que no, eso lo vamos a ver cuando veamos hormonas ya, pero es una hormona muy importante para nuestro funcionamiento, para nuestro desarrollo, para nuestro metabolismo. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente una observación realizada por el médico y una inferencia? Entonces aquí me está haciendo la distinción entre observación e inferencia. Entonces te dice: no lo hemos hablado todavía. Bueno, de hecho justamente esta pregunta es para que vayamos diferenciando conceptos. Entonces, ¿quién se atreve a dar una respuesta, o quién cree que, o quién sabe qué es lo que es una observación y qué es lo que es una inferencia? Porque tenemos que empezar a diferenciar. Por ejemplo, si yo les digo a usted conclusión, ¿qué es una conclusión? De acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, ¿la conclusión será igual que una inferencia?
¿De acuerdo a lo que estamos viendo? Entonces, la conclusión yo les dije que es cuando ustedes someten una hipótesis a experimentación, una hipótesis a prueba. Y una vez que han sometido una hipótesis a prueba y han visto si es válida o no, usted obtiene la conclusión, haciendo el análisis respectivo de los resultados. Por lo tanto, la conclusión no es cualquier cosa. La conclusión sale de haber sometido a prueba la hipótesis. ¿Se entiende? Entonces, es distinto el concepto. Entonces, observación. ¿Qué es observación? Aquí me están contestando, varios están contestando. Ya, acá me están diciendo que algunos que es la A, otros me dicen que es la B. No voy a decir como los nombres para que... Ya vamos viendo. Ya, la observación, me imagino que están todos, me imagino que la mayoría tiene claro que la observación es... ¿Qué es la observación? La observación será una creencia, será lo que yo creo, lo que pienso. ¿Es visualizar los hechos? Ya es a visualizar los hechos o atenerse a los hechos, muy bien. Chiquillos, la observación es súper crucial en ciencia, de verdad. Y usted me dice, bueno, pero todos los científicos hacen observaciones como objetivas. Chiquillos, las observaciones son uno de los, yo diría que es como uno de los puntos que más fallas presenta en el método científico. No sé si ustedes saben que hay un colisionador de hadrones en Francia y en Suiza, que es un acelerador de partículas gigante. ¿Sí? Me imagino que no han escuchado del colisionador de hadrones. Está hace muchos años, de hecho. Ya ahí se hacen investigaciones físicas, obviamente. Se está tratando de analizar el origen del Big Bang, o sea, el origen del universo. Y, por ejemplo, hubo una vez una investigación que surgió ahí a propósito de los neutrinos, que son unas partículas. Y en la investigación se señalaba que los neutrinos, en el fondo, eran más veloces que los fotones, que son las partículas de la energía, o de la luz, si ustedes quieren decirlo de alguna forma. Lo cual significaba romper la constante de Einstein. Y eso significaba alterar toda la física actual. ¿Ya? Bueno, cuento corto. El problema fue, la investigación estaba bien hecha, el problema es que la observación estaba mal hecha, porque el instrumento para medir la velocidad estaba mal calibrado. Lo que quiero decir en el fondo es que si ustedes tienen un mal microscopio, o tienen un mal marcador genético, o tienen una máquina que hace mal la secuenciación genética, en fin, van a tener resultados, la observación va a estar defectuosa de un principio, y si la observación está defectuosa, entonces todo lo que venga de en adelante de la investigación va a estar defectuosa. ¿Se entiende? Entonces la observación tiene que ser ojalá hecho con la mayor precisión posible, con un instrumental bien calibrado, y por supuesto que el investigador tiene que ser una persona que no tiene que tener intereses creados. Intereses creados, chiquillos. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, ustedes me dicen la A, el paciente ha sufrido un aumento de peso. Otra persona me decía en la B, el paciente presenta baja frecuencia cardíaca. ¿Esas serían observaciones, chiquillos? Decir que el paciente ha sufrido un aumento de peso, el paciente presenta baja frecuencia cardíaca. ¿Son observaciones? Insisto, yo no estoy viendo aquí la pregunta. Primero me interesa saber si ustedes distinguen o no observaciones. Porque, por ejemplo, supónganse que yo les digo la D, el paciente padece de hipotiroidismo. ¿Eso es una observación? No, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya, entonces, insisto, el paciente ha sufrido un aumento de peso, el paciente presenta baja frecuencia cardíaca. ¿Podría ser eventualmente una observación? Ustedes me dicen que sí. Claro, Micaela, muy bien. Los demás me están diciendo que es una consecuencia digamos, una conclusión a partir de las observaciones que estamos teniendo o de los datos que nos pueden llegar. Ya, entonces, vamos viendo. Inferencia. El paciente presenta bajos niveles de hormonas tiroideas. ¿Es una inferencia? El paciente padece de hipotiroidismo. ¿Podrá ser una inferencia? ¿Qué es una inferencia, chiquillos? Es verdad, no lo hemos mencionado. Explícitamente no lo hemos mencionado en la clase. Ya, explícitamente no lo hemos mencionado. Por eso es que ahora es tan importante que lo dejemos en claro. ¿Alguien sabe lo que es una inferencia? ¿O qué es inferir?
Una deducción, muy bien. ¿Cómo suponer? Me dice también acá. Muy bien, Estefanía. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es como una conclusión igual que es a la que se llega mediante las observaciones. Una conclusión a la que se llega mediante las observaciones. Ya, pero sí, está bien. Lo que pasa es que hay que diferenciar, chiquillos, entre conclusión e inferencia, porque la inferencia, efectivamente uno puede decir, sí, pues es una conclusión. Yo concluyo mediante lo que yo observo o evidencias, por ejemplo, yo hago una conclusión, lógica me refiero. Ya, está bien, pero fíjense que la conclusión no hay que confundirla porque, insisto, la conclusión tiene que ver con el método científico y tiene que ver con someter una hipótesis a prueba, insisto. Entonces, no tratemos de no meterla como una conclusión, ¿se entiende? Entiendo lo que quiere decirle usted, pero no la tratemos de mezclar. Seamos bien como en este sentido explícito. La conclusión va a ser siempre en relación al método científico y a someter una hipótesis a prueba, ¿ya? En cambio, la inferencia, efectivamente, tiene que ver con que yo hago como una especie de suposición, ¿no es cierto?, en relación a los hechos o las evidencias que yo tengo, como una conexión, ¿no es cierto?, en función de datos. Pero efectivamente no es en base a los datos factuales, ni en consideración a, por ejemplo, resultados que yo pueda tener o del método científico. Entonces, lo que yo les quiero decir, chiquillos, es que cuando yo construyo una hipótesis, yo usualmente hago inferencia. Vuelvo a repetir, cuando yo construyo una hipótesis, que sería un paso muy previo a la conclusión, cuando yo hago una hipótesis, normalmente hago inferencias. Porque la hipótesis no se hace de la nada. La hipótesis no es, imagínense como que usted me diga, ya, formulamos una hipótesis, pero ¿de dónde salió la hipótesis? La hipótesis sale porque ustedes en el fondo observan los fenómenos y establecen relaciones potenciales de causa y efecto, y también tratan de buscar evidencia en la realidad, quizás en alguna investigación previa, por ejemplo, o en alguna, no sé, en alguna hipótesis previa, en otra investigación. Entonces, en el fondo, uno hace una, efectivamente, como una deducción lógica, hace una conexión, y en relación a eso, en base a esos argumentos que uno va recolectando, y en base a lo que uno va observando, construye una hipótesis. ¿Se entiende? Pero no surgió a partir de que yo haya sometido a prueba, ¿no es cierto? Sometido a prueba o experimentando o contrastando, ¿no es cierto?, datos o información, contrastando información me refiero factual de datos, sacar la conclusión. Eso es otra cosa, eso es otra cosa y eso sería un paso muy posterior. Entonces la inferencia efectivamente sería como algo que forma parte del proceso de construcción de hipótesis, chiquillos. Eso es lo que les quiero decir en el fondo, después de tantas vueltas. ¿Ya? Entonces, para ir avanzando, para no demorarnos más y no complicarnos. Entonces, ¿por qué? Aquí varios me dijeron, ¿no es cierto?, que la correcta era la B, ¿ya? Otros me habían dicho la A, ¿ya? Entonces, mi pregunta, después de todo lo que ustedes me han dicho, aquí hay varios que me dijeron que lo que entendían que era la inferencia. Entonces, ¿por qué creen ustedes que sería la B? ¿O cuál es cuál es la razón entonces explícita de por qué es la B? Profe, yo me fijé que la pregunta dice una observación realizada por el médico y la A habla sobre una observación que pudo haber hecho el paciente. Y Claro, el médico observó una baja frecuencia cardíaca. Entonces la A igual se puede descartar por eso. claro, la A es una observación, pero no es la observación hecha por el médico. Muy bien, excelente. O sea que en el fondo te dice, claro, puede ser una observación, pero no hecho por el médico, porque el médico, o sea, no observó un aumento de peso porque no había visto al paciente antes, o al menos no sale esa información. Como usted bien dice, se lo podría haber visto el paciente, que le puede decir, oiga, yo subí de peso, pero el médico no observó eso, ¿entiendes? Le pueden haber contado eso. Entonces no es una observación el que alguien te venga con un cuento. Así que en ese sentido, efectivamente, una observación que hace el médico es que observa una frecuencia cardíaca en específico.
Ahora acá dice que mandó a hacer el paciente exámenes, ¿se entiende? Entonces eso como que fue en el futuro. O sea, todavía no tenemos los resultados de los exámenes de las hormonas tiroideas. El paciente se siente fatigado y con poco ánimo. Eso es como algo que también podría contar él. Es como algo subjetivo. ¿Se entiende? No es como, es mucho más objetivo y que tiene que ver con lo que observa. Sería como que el paciente presenta frecuencia porque lo puede constatar, lo puede medir. La fatiga y el poco ánimo es muy subjetivo, ¿se entiende? Lo que puede ser poco ánimo para uno puede ser mucho ánimo para otro. Entonces, se hace mucho más difícil poder medir eso. Entonces, respecto a la inferencia, chiquillos, porque como bien dice acá su compañera, efectivamente la ve súper claro que es una observación hecha por el médico. La A y la E, como les dije, caen con ese problema, de que es como del paciente, el médico no estuvo ahí para verlo, o es muy subjetivo, y lo de la hormona tiroidea es un examen, entonces, y ni siquiera lo tiene ahí en mano. Entonces, ¿por qué sería el paciente padece hipotiroidismo? Entonces, si ustedes se fijan, es una potencial, una inferencia porque es como conectar causas con efectos, ¿entienden? O consecuencias. Pero es una suposición, en el fondo. No tenemos la evidencia factual, porque si fuera una conclusión, tenemos que tener la evidencia factual de que sometimos nuestra hipótesis a prueba y validamos lo que nosotros creemos, ¿se entiende? Porque ya les dije que la inferencia va de la mano con la hipótesis. De hecho, para construir una hipótesis les dije que necesitamos hacer inferencia. Sin inferencia no tengo hipótesis, chiquillos. Exacto, sí, los que tengan que irse tranquilos, no hay problema, chiquillos, ya son las 9. Aquí el que tenga que hacer y tenga que irse, no hay ningún problema, chiquillos. Yo insisto, estamos en marcha blanca y yo no tengo que cumplir un horario. Si ustedes tienen que retirarse, ningún problema, ¿ya? Yo igual estoy grabando la clase. Entonces, en la inferencia efectivamente no tenemos los datos totales, no tenemos los datos. Es más bien una conexión que hacemos racional entre fenómenos, o sea, entre datos, como para hacer una relación de causa y efecto, o con una consecuencia. Y como le dije anteriormente, va destinado para la construcción de una hipótesis, pero no es la validación de nuestra hipótesis, porque si fuera ese el caso sería una conclusión, donde tenemos evidencia factual, tenemos datos concretos, resultado de un análisis. No sé si quedó claro, chiquillos, o quedaron medio enredados. Ya, insisto, de hecho, como ustedes se dan cuenta, alguien podría haber llegado a la B, por lo que decía su compañera hace un rato atrás, fijándose básicamente en la observación, porque las otras estaban falsas de alguna u otra manera. Entonces, por ahí uno podría haber dicho, sí, pues es como la B, ¿ya? Independiente si se tenía claro o no lo que era una inferencia. Pero yo entiendo que la mayoría entiende que inferencia tiene que ver con algo como una especie de, normalmente uno dice como conclusión, sí, yo entiendo eso, ¿sí? Entiendo que uno tiende a pensar eso, pero insisto, no es una conclusión. La conclusión es lo que viene después del someter a prueba nuestra hipótesis. La inferencia está mucho antes. Tiene que ver con la construcción de nuestra hipótesis. Estableciendo relaciones de causalidad, de una potencial explicación. Entonces la inferencia nos ayuda a construir una hipótesis porque establece relaciones entre fenómenos para dar una potencial explicación o una suposición, como decía hace mucho rato acá uno de sus compañeros, o alguien de acá, dijo eso hace mucho rato. Tendría que buscar en el chat, ¿ya? Entonces, ¿se entendió más, chiquillos? Ya, para ir avanzando. Ya, entonces, si ustedes se fijan, eso es lo más importante, tener las diferencias claras entre, primero, tener los pasos del método científico, sabiendo cuál es la diferencia entre cada paso, qué es lo que es la observación, que ya dijimos que es mirar el fenómeno, ¿cierto? Con los sentidos, con los instrumentos, tratando de ser lo más objetivo posible y lo más imparcial posible, teniendo los instrumentos bien calibrados, obviamente, y sin intereses creados, y luego de ahí todos los pasos van saliendo como consecuencia natural, siguiendo este método lógico de razonamiento. Entonces viene, como les dije, la formulación del planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, que necesita de una inferencia, luego viene, ¿no es cierto?, la experimentación, el análisis de los datos, los resultados, ¿no es cierto?, las conclusiones, ¿ya?
y mediante eso sabemos si nuestra hipótesis resultó ser válida o no. Sí. Entonces, eso es lo más importante. Luego, ¿no es cierto?, la diferencia entre hipótesis, teoría, ley, principio y modelo. Y esto que estoy poniendo acá es como algo general, no es como tan importante, pero saber, ¿no es cierto?, que hay formas de pensar, ¿no es cierto?, en la ciencia. ¿Ya? Una de las formas de pensar es el razonamiento deductivo y el inductivo. Entonces, el deductivo es cuando uno parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas, ¿ya? Y el inductivo es al revés, cuando uno, ¿no es cierto?, a partir de premisas específicas o de observaciones específicas trata de llegar a conclusiones generales. ¿Ya? Entonces, en ciencia se está haciendo todo el tiempo eso. Por eso que cuando uno tiene una teoría, por ejemplo, uno a partir de una teoría puede llegar entre comillas, como tratar de llegar a algún tipo de conclusión respecto, no sé, a algún ser vivo, algún caso específico particular. ¿Ya? Distinto del caso de cuando uno pretende elaborar, ¿no es cierto?, alguna especie de, no sé, de conclusión o teoría a partir de un caso particular o de una observación particular. Por ejemplo, en la teoría celular, que es muy antigua, observaron animales, observaron plantas, y cuando hacían las observaciones decían que estaban constituidos las plantas por células, o los tejidos animales estaban constituidos por células. Entonces, no tuvieron que analizar todas las millones de especies que hay en la Tierra para llegar a la conclusión de que todos los seres vivos estaban formados por células, porque había sido imposible. ¿Se imaginan como haber analizado todos los seres vivos que existen y haber analizado que todos estaban formados por células? Sobre todo cuando se formuló esta teoría que fue hace como 200 años atrás, ¿entienden? Entonces, no se analizaron todas las especies. De hecho, hoy día existen especies que son desconocidas en la Tierra. Algunas regiones o las profundidades del océano, todos los días se descubren nuevas especies y se extinguen nuevas especies también. Entonces, como les dije anteriormente, a partir de observaciones específicas o de algunos casos, se llegó a la conclusión general de que todos los seres vivos estaban formados por células, pero se partieron de los casos particulares o de algunos casos específicos. Bueno, esto de acá, de la notación científica, son como generalidades relacionadas con lo que ustedes tienen que saber de los tamaños. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar después de célula, vamos a empezar a hablar de los tamaños de la célula procarionte, de la célula eucarionte, que también es materia PAE. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de unidades como los nanómetros, ya los nanómetros, vamos a hablar de los micrómetros. Entonces, estas unidades, no todas las conocen, algunos sí, en su mayoría, me imagino, pero hay otros que no. Entonces, no es necesario que se las aprendan de memoria, pero tener al menos una claridad de que las unidades con las cuales se trabaja en biología, sobre todo porque estamos trabajando con el mundo microscópico, son muy pequeñas. Entonces, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con exponentes negativos, ¿ya? Por ejemplo, un micrómetro es la millonésima fracción de un metro, o 10 elevado a menos 6 metros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros, o sea, la milmillonésima fracción de un metro, o 0,00000000001 metro, por ejemplo. Ya, chiquillos, entonces, la idea, insisto, de hoy día, pues, lamento si a lo mejor habían estado ustedes viendo lo mismo con el profe Diego, pero lo importante para mí era que quedara bien claro estas diferencias entre, insisto, hipótesis, teoría, ley, principio y modelo, y sobre todo volver a repasar el método científico, porque como les dije anteriormente, se pregunta en la prueba, ¿ya? Entonces por eso es que quise verlo nuevamente, a pesar de que lo habían mencionado nuevamente al menos ayer, los que estuvieron con el profesor. No sé si tienen alguna duda, consulta, chiquillos, porque esta materia que viene ahora creo que lo vamos a ver la próxima clase, por un tema de tiempo. Chiquillas, chiquillos. Ya, súper. Entonces, miren, lo que vamos a ver más adelante, lo voy a dejar explícito para que ustedes sepan, ya, para que tranquilo, yo no voy a... Lo que vamos a ver más adelante es que vamos a